Entonces, empecemos por Brasil. Los resultados de las elecciones, sorpresivos solamente en un aspecto, en el aspecto de lo que establecían las encuestas con relación a Jair Bolsonaro, porque nadie estaba seguro de que Lula pudiera ganar en una primera vuelta. Eso estaba dentro de las posibilidades, pero no era una cosa que se daba por segura. Lula alcanzó los porcentajes que tenía y que se habían previsto. Con Lula, digamos que todo lo que se había planteado, todos los hallazgos, hicieron coincidencia. Con Bolsonaro no hicieron coincidencia, porque Bolsonaro pues se tornó más fuerte que lo que establecían las mediciones, por lo menos las que se hicieron y se publicaron antes de que se cerrara el plazo que permitía su publicación. Sí se sabía que Bolsonaro venía en una etapa de fortalecimiento por el proceso de polarización que se dio en esas elecciones. Para Lula da Silva, desde luego, esta votación representa una redención, una reivindicación política, porque todo el mundo sabe por lo que este hombre atravesó. Una campaña bestial de descrédito que lo dejó sin parte de su vida, porque mientras Lula estuvo perseguido, desacreditado, encerrado, pues en una prisión, el terreno familiar se les removió. Murió su esposa, su compañera de toda la vida. Ella padecía un cáncer, pero murió. Murió un hermano y murió un nieto del alma de Lula da Silva. Y todas esas cosas ocurrieron mientras él estaba encerrado. Y encerrado por algo que se evidenció claramente como una persecución política. A ese caballero que acusaron de corrupción no le han encontrado medio dólar en ningún banco del mundo, medio dólar depositado en ningún banco del mundo. Más allá de lo que sean los ingresos que le correspondían por su salario, no tenía cuentas, no tenía propiedades, no había acumulado riqueza. Esa no era su característica. Lo que hizo fue impulsar a Brasil. Lo que hizo fue sacar a más de 30 millones de personas de la pobreza. Lo que hizo fue reesperanzar la política, demostrar que aunque hasta bíblicamente estaba establecido que la pobreza pues era eterna, por aquello que dijo Jesús cuando lavaron sus pies con un perfume de nardo, que el ecónomo de la congregación, Judas, se oponía porque decía, bueno, es que esto es un derroche, y entonces cuando él dijo aquello de que a los pobres lo tendréis para siempre, a mí solo por un momento,
por una coyuntura. Y entonces permitió que le lavaran los pies. Bueno, Lula demostró que no se nacía pobre y se estaba condenado a la pobreza, a menos que usted no se sacara una loto, a menos que usted no se metiera a vender drogas o que incursionara en alguna actividad legítima que le llevara a la riqueza, pero son minorías. La inmensa mayoría no ven esas esperanzas que Lula le dio. Y ya hemos contado lo que pasó, porque además pretendió desarrollar un orden económico e internacional paralelo al orden económico internacional encabezado por la potencia que después del colapso de la antigua Unión Soviética quedó en dominio del mundo. Entonces, Lula concibió un orden económico paralelo, es decir, un grupo paralelo al grupo del G7, que después era el grupo del G20. Estamos hablando del grupo de los BRICS, estamos hablando de instituciones paralelas a las instituciones de Bretton Woods. Y entonces un Fondo Monetario paralelo, un Banco Mundial paralelo. Y entonces, evidentemente, que entendió el imperio que volaba mucho para pichón y creó todo el panorama para cortarle las alas. Y ese hombre resistió, 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 resistió y hoy amanece reivindicado por el electorado de su país, que le ha dado el triunfo en una primera vuelta, el triunfo porque lo puso a la cabeza de las elecciones, lo puso a la cabeza de las elecciones sobre un 48%. Él está a menos de 2 puntos para ganar. Ahora digamos que el escenario es distinto, ya el escenario es distinto, todo va a depender de qué pase con la gente que no ejerció el voto. Brasil es un mundo inmenso, en estas elecciones están convocados 156 millones de personas. Yo he estado en los procesos electorales en Brasil. Tienen la característica de que hay una definición inmediata de esos procesos electorales. Entonces, Lula tiene todas las posibilidades de imponerse en una segunda vuelta. Todas las posibilidades, porque si ha tenido la inteligencia de lograr esa recuperación política, esa reivindicación política que lo llevó a conquistar de nuevo casi un 50% de los electores de su país, hará lo propio con el margen que le queda para quedar por encima de Bolsonaro otra vez. Si ya queda por encima de él, otra vez ganó. Entonces, él puede y tiene espacio para eso. Entonces, creo que este es el primer componente importante de ese proceso electoral, la reivindicación política de Lula da Silva, lo que demuestra que por más daño que se quiera hacer a un político, por más persecución, si es una persona de carácter, si es una gente que sabe resistir y esperar, esas tempestades pasan y las cosas después vuelven a su nivel. Pero ahí queda otra cosa importante que analizar, porque hay que ver el fenómeno de Bolsonaro y hay que ver por qué este hombre
conquista esa cantidad de votos. Estamos hablando de que Bolsonaro tiene un 43.77, un 43.50, sobre el 43% de los votos, un 43%, y Lula sobre el 48% de los votos. Pero ¿y cómo es posible? Mucha gente puede decir, es que se han embrutecido los electorados. ¿Cómo es posible que la antipolítica, un individuo que ha demostrado una absoluta incapacidad para gobernar, es responsable de la muerte de más de 600,000 personas por la forma torpe, estúpida como manejó la pandemia de COVID, aparezca con estos apoyos en un proceso electoral? La razón es sencilla, señores. Esa gente que fue a respaldar a Bolsonaro no está votando por Jair Bolsonaro. Está votando por otras cosas que están impactando la política. Estoy hablando de el tema de las denominadas libertades sexuales. Es decir, esa gente que votó por Bolsonaro en gran medida votó porque no quiere ver a dos niños besándose en las escuelas. No quiere ver a dos niños besándose en las escuelas. No quiere que en las escuelas se le diga a los niños, mira, tú naciste masculino porque, bueno, tiene los órganos sexuales naturales de una persona que nació masculina. Pero ese es tu sexo. Ahora, tu género, eso no está definido. Eso no está definido. Eso no quiere decir que tú tengas que ser necesariamente un hombre o una mujer. Más adelante, tú decides lo que tú eres. Y entonces, niño, ven, vamos a jugar con objetos sexuales. Vamos a una heladería para que tú chupes un objeto sexual y tú chupes un objeto sexual. Entonces, todas estas cosas están movilizando una cantidad de electores que no están viendo otra cosa. No están viendo otra cosa, no se están fijando en otra cosa. Entonces, el debate en términos electorales se ha movido porque el debate no es hoy puramente economicista. Desde luego, en un proceso electoral donde participan millones de personas, todos los temas son importantes. No es que el tema económico hoy no sea un tema importante, lo es. Pero ese tema hoy está contrapesado con otros temas. El tema ideológico, cultural, pues también es un factor fuerte de agrupamiento. Y por eso, entonces, ¿quién representa lo contrario a todo este bendito relajo, a toda esta bendita construcciones, que mira que el sexo es bueno, que la familia no es otra cosa que un instrumento de reproducción de la sociedad capitalista? Y entonces hay un ataque a la familia como tal. Y el concepto de familia que tú conociste no es ese el concepto. Entonces hay gente que está realmente aterrorizada con relación a esa cuestión. Y va y se refugia y va y a llevarle su voto a quien se presenta como el muro de contención frente a esas cosas. Entonces por eso usted se encuentra gente como
tan fuerte como Donald Trump, tan fuerte como Bolsonaro, porque ellos no crearon ese público que tienen. No, ellos fueron aprovechadores de ese mercado. Ellos identificaron ese mercado y han sacado los mejores provechos de ese mercado ahora con el llamado neuromarketing, porque también nuestra política está hoy más manipulada que nunca. Y eso no empezó con el lío este de Cambridge Analytica para relacionarlo con Trump, no. Ya desde la elección de Obama, ya el llamado neuromarketing, aquella posibilidad, señores, de que yo hoy tengo la posibilidad, digo, el que maneja campañas con recursos tecnológicos, y esos recursos tecnológicos lo proveen los recursos económicos. ¿Qué posibilidades tengo hoy? La posibilidad de que yo sé por quién va a votar una persona antes que esa persona haya decidido por quién va a votar. Es decir, esa persona está indecisa, no sabe por quién va a votar, pero ya yo tengo la posibilidad de que se experimenta con Obama, cuando ellos decían, no, nosotros tenemos la posibilidad de saber y de conocer al elector antes de que el elector decida. Y, por lo tanto, tiene la posibilidad, a través de todas estas segmentaciones que se dan en los fenómenos de las redes sociales, de darle el empujoncito final, de llevarlo hasta donde ellos quieren. Entonces, también esto impacta. Pero sobre todo el hecho de que la gente se ha quedado indefensa. ¿Pero qué hago? Porque el interés es sacudir todo de la forma en la que vimos las cosas. Es presentar una sociedad totalmente diferente. Es que cuando yo estoy pregonando ciertos valores, estoy en el atraso. Y entonces son de las cosas que la gente le llevan a un tipo de reacción. Yo he citado aquí varias veces algo que plantea, pues, en una obra formidable que se llama una enmienda a la totalidad, que su autor es Juan Manuel Prada. Él plantea lo siguiente: cuando la sexualidad se trata como cosa inocente, dice él, cuando la sexualidad se trata como cosa inocente, ocurre inevitablemente que todas las cosas inocentes se empapan de sexualidad, empezando por la propia infancia. Entonces, la gente, mucha gente se impacta con eso y trata de protegerse. Y bueno, quienes sacan provecho a ese tipo de cosas son los Donald Trump, son los Bolsonaro. Porque en el mercado electoral, todo lo que está ocurriendo con relación a esos temas y al manejo, ellos pueden manejarse con más comodidad. Lula tiene que irse a lo que se ha ido hasta ahora, al terreno economicista, al ofrecerte una mejor vida, mayores oportunidades, etcétera. Desde luego, él ya sabe que hacia una segunda vuelta, él tiene que acercarse a sectores que se fueron a Bolsonaro, no porque quieran a Bolsonaro, ni aprecien un gobierno que no hay razones para apreciarlo, sino huyéndole a todo lo que representa la llamada libertad de bragueta. Entonces, a esos son los resultados en Brasil, y esas son
desde mi humilde punto de vista, las razones de esa altísima votación de Lula y de esa altísima votación de Jair Bolsonaro.